Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Hoy preparaos porque vamos a pecar juntos, pero solo televisivamente, Porque nos adentraremos en el fascinante y a veces pecaminoso mundo de los amores prohibidos en las series turcas. Sí, esos romances que nos hacen mordernos las uñas, cuestionar la moral y, seamos sinceros, fantasear un poquito. Si sois como yo y os encanta el drama, la pasión y las tramas que os hacen sentir culpables por apoyar un romance incorrecto, entonces estáis en el lugar adecuado. Porque hoy os traigo mi top 10 de dramas turcos de amor prohibido que, os lo aseguro, os van a hacer pecar, aunque sea solo con la mirada. Antes de empezar a desvelar esta lista pecaminosa, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os arrepentiréis, os lo prometo. Tengo vídeos todas las semanas con recomendaciones, análisis y todo lo que necesitáis para estar al día con vuestra obsesión turca. Así que pulsad ese botón rojo y uníos a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este top 10 de amores prohibidos que os harán sentir culpables pero felices. Empezamos. En el puesto número 10, tenemos una serie que quizás no sea tan conocida, pero que esconde un romance prohibido que te dejará sin aliento, Yasak Elma. La serie gira en torno a dos hermanas, Yildiz y Zeynep, con personalidades y ambiciones muy diferentes, que se ven envueltas en el mundo de la alta sociedad de Estambul. El amor prohibido surge cuando una de ellas, Yildiz, se ve atraída por un hombre casado y poderoso. Prepárate para ver traiciones, engaños y giros inesperados mientras Yildiz lucha por su felicidad, aunque eso signifique romper algunas reglas. Subiendo un poquito más en nuestro ranking, en el puesto número 9 encontramos Aşk Memnu. Esta serie es un clásico atemporal que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. La historia se centra en Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Pero la verdadera chispa salta cuando Biter conoce al sobrino de Adnan, el apuesto y seductor Belul. La atracción entre ellos es irresistible y pronto se ven envueltos en un romance apasionado y peligroso que amenaza con destruir a toda la familia. Si no la habéis visto, corred a buscarla. Es una joya del drama turco. En el puesto número 8 tenemos una serie más reciente que ha conquistado a muchos corazones, Sadakatsizh. Esta serie, que es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, nos presenta a Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven. Pero la cosa no queda ahí porque la amante de Volkan, Derin, es hija de unos amigos cercanos de la familia. La traición es doble y Asia decide tomar venganza, desatando una guerra despiadada que involucra a todos los que la rodean. Aunque el foco principal es la infidelidad, la relación entre Volkan y Derin es un claro ejemplo de amor prohibido y las consecuencias devastadoras que puede traer. Ahora llegamos al puesto número 7 con Kiral Kask. Esta comedia romántica tiene un toque diferente, pero el amor prohibido también está presente. Defne, una joven camarera, se ve envuelta en un plan para fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y arrogante. La idea es que Ömer se aleje de las mujeres que su tía le presenta, pero, como os podéis imaginar, las cosas se complican cuando Defne y Ömer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. El problema es que el contrato de alquiler implica muchas mentiras y secretos, y la relación entre Defne y Ömer se convierte en un amor prohibido por las circunstancias. En el puesto número 6 tenemos Siyah Beyaz Aşk. Esta serie nos presenta una historia de amor oscura y pasional entre Ferhat, un sicario con un pasado turbulento, y Asl, una doctora idealista que se cruza en su camino por accidente. Su relación empieza de forma forzada, pero poco a poco se van enamorando. El problema es que Ferhat vive en un mundo de violencia y crimen, mientras que Asl representa la bondad y la esperanza. Su amor es prohibido porque pertenecen a mundos opuestos y su relación pone en peligro sus vidas. Ya estamos a mitad de camino. En el puesto número 5 se encuentra Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a una zona exclusiva de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y hermosa que está comprometida con otro chico. La atracción entre Yaman y Mira es instantánea, pero su relación es complicada por sus diferentes orígenes y por el compromiso de Mira. Un amor prohibido que florece en medio del lujo y los conflictos sociales.
Entrando en el top 4, en el puesto número 4, tenemos Cara para Ask. Esta serie nos presenta a Homer, un policía honesto que investiga la muerte de su prometida, y a Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un caso de lavado de dinero. Sus caminos se cruzan y se enamoran, pero su relación es peligrosa porque están rodeados de corrupción y crimen. Además, descubren que la muerte de sus seres queridos está relacionada y que hay fuerzas poderosas que quieren separarlos. Un amor prohibido que nace en medio del peligro y la desconfianza. Llegamos al podio y en el puesto número 3 encontramos Dirilis, Ertuğrul. Sí, lo sé, quizás os sorprenda ver una serie histórica en esta lista, pero el amor prohibido también tiene cabida en el mundo de la época otomana. La serie sigue la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. En medio de las batallas y las intrigas políticas, Ertuğrul se enamora de Aslan Hatun, una mujer fuerte y valiente que pertenece a otra tribu. Su amor es prohibido porque sus tribus están enfrentadas y su relación podría desencadenar una guerra. Un amor imposible que pone a prueba la lealtad de Ertuğrul a su tribu y a su corazón. Casi llegamos al final, en el puesto número 2 tenemos Muhteşem YZYL. Esta serie, también histórica, nos transporta a la época del Imperio Otomano bajo el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie se centra en la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa más poderosa del sultán. Su relación es prohibida porque Hürrem no es de la realeza y su ascenso al poder genera envidia y conspiraciones en el harén. Un amor que desafía las convenciones sociales y políticas de la época. Y finalmente llegamos al número 1, el drama turco de amor prohibido que, en mi opinión, os hará pecar más que ningún otro, Fatmagul Sukuene. Esta serie es una historia desgarradora sobre una joven, Fatmagul, que es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de ellos, Kerim, para evitar el escándalo. Al principio Fatmagul siente odio y rencor hacia Kerim, pero poco a poco, a medida que lo va conociendo, empieza a sentir algo por él. Su amor es prohibido porque está marcado por el trauma de la violación y por el rechazo de la sociedad. Una historia de superación, perdón y amor que os tocará el corazón y os hará reflexionar sobre temas muy importantes. Y ahí lo tenéis, mi top 10 de dramas turcos de amor prohibido que os harán pecar. Espero que hayáis disfrutado de esta lista y que os haya dado ideas para vuestra próxima maratón de series turcas. Recordad que el amor, en todas sus formas, es un tema recurrente en las series turcas y que a veces, los romances más prohibidos son los más apasionantes. Ahora, para resumir un poquito, hemos recorrido un camino lleno de pasión, traición, secretos y amores imposibles. Desde Yasak Elma hasta Fatmagul Sukuene, hemos visto cómo el amor prohibido puede desafiar las normas sociales, poner a prueba la lealtad y tener consecuencias devastadoras. Pero también hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que supera todos los obstáculos y que nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas que os hagan suspirar. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. ¿Cuál es vuestro drama turco de amor prohibido favorito? ¿Cuál creéis que me he dejado fuera de la lista? Me encantaría saber vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos amantes de las series turcas y sobre todo, a que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Tengo muchas más sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.